eso no hay ningún problema. Pero desde el tema me pareció muy bueno también porque uno cada vez que puede preparar algo, inclusive cada uno de ustedes cuando eh, se va a la palabra y puede leer algo, para uno mismo es el alimento también, ¿no? Y creo que es también el alimento que a mí también me estaba haciendo falta. Desde el concepto de lo que es evidencias o, por así decir, lo que sería evidencia de un verdadero arrepentimiento, bueno, el versículo que me compartía Gastón, de Mateo 3:8, de hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, que hablaba Juan el Bautista, ¿no? En su momento, a aquellos quienes lo escuchaban allí, tal vez no estaba todavía lo que, digamos, la obra específica del Señor Jesucristo, o estaba comenzando, en paralelo, pero esto nos habla igual también a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Porque muchos dicen, por allí también el libro de Mateos es un libro que está direccionado quizás para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel específicamente, pero sin embargo también toda palabra es útil para poder a nosotros tener un conocimiento, digamos, de lo que el Señor tiene para nosotros también, y bueno, este versículo me ha llevado a pensar en muchas otras cosas más, a repasar tal vez algo que ustedes ya lo habrán visto y lo hemos visto tal vez en algunas reuniones, en otros años, o quizás compartimos alguna vez lo mismo, pero me lleva a Gálatas, y bueno, si ustedes tienen la Biblia, a Gálatas 5, capítulo 26, versículo, lo que sería el versículo 20, ¿no? 19 en adelante, digamos. Perdón, el versículo 20. Ah, no, perdón, yo me estoy equivocando. Les corrijo. Hechos 26, 20. Para después pasar a los otros versículos. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Tal vez lo que decíamos anteriormente, que algunos piensan, sí, que Mateo se ha escrito para el pueblo judío, pero esto nos habla también de que es para nosotros, para los gentiles y para toda la iglesia en general, ¿no? Y Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, esto que ya lo han repasado quizás en algún momento ustedes, que habla de los frutos del Espíritu, ¿no? Estas actitudes que debemos tener, que son, vamos a decir, que deben ser normales en nosotros como hijos de Dios, desde el versículo 16 en adelante, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y por allí nombra estas obras que son de aquellas personas que no reconocen a Dios o que nunca se arrepintieron, ¿no? Y el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, ¿no? Estos 9 frutos de lo que serían habla de las evidencias o habla de aquellas cualidades o actitudes que tienen que tener aquellos quienes somos hijos de Dios, ¿no? No sé si alguno se siente reflejado en algunas de estas, pero creo que a quien podemos ver reflejado inevitablemente en todas estas es al Señor Jesús, ¿no? Realmente quien puede haberlas cumplido a todas es el Señor Jesús, ¿no? Y tal vez tenemos ejemplo, algunos quizás conocen a alguien que tal vez ha cumplido también en la Biblia esto,
pero él es el gran ejemplo de lo que es alguien que tiene cualidades y que dio frutos del Espíritu Santo. Pensar en evidencia me habla de algo que, y esta palabra que me la marcó Gastón, evidencias de aquel quien es un verdadero cristiano o que son frutos dignos, dice la palabra de Dios, de arrepentimiento. Esta evidencia, esta palabra habla de aquello que no puede ser refutado, ¿no? No sé si alguna vez escucharon en un juicio y le piden las evidencias o las pruebas, ¿no? Que pueden condenar o liberar a una persona, ¿no? Las evidencias pueden, o sea, o son falsas o son irrefutables. Bien, estos frutos no son realmente falsos, los que da el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Estos frutos hablan de un cambio verdadero en nosotros. Estos frutos hablan de aquello que es visible también en nosotros, que también se manifiesta en nuestra vida, en nuestro carácter, que nadie te puede decir ni refutar que es mentira, porque te ve. Porque a la larga, a pesar que vos puedas disimular algo que no sos, se ve. Por eso decimos que el gran ejemplo es el Señor Jesús, que pasó cada, cada pregunta que le hizo a algún fariseo o a alguien que lo quería, digamos, acusar, pasó realmente bien estas pruebas o estas preguntas las pudo responder y fue ejemplo porque nada de lo que se decía, digamos, podría ser una falsa evidencia. Hablar de evidencia, hablar de nosotros, hablar de frutos del Espíritu, de estos frutos que diariamente se muestran en nosotros, y pensar en cada uno de estos frutos nos hace hacer un análisis en nosotros, ¿no? Pensar en el amor, que es una cualidad que no debe dejar de crecer en nosotros, que no puede tener un techo para nosotros. Porque así como el amor de Dios es algo que nosotros no podemos comprender, también es algo que nosotros no debemos dejar de crecer en el amor de Dios. Ese gozo que tiene que permanecer constantemente y que no es algo temporal, habla de que Dios hace las obras perfectas y Dios nos dio una salvación que es también perfecta. Y ese gozo que viene de Dios no puede ser cambiado por una situación, y podemos hablar hoy de la pandemia, ¿no? Que todos hablan y que todas la vivimos. Porque no podemos decir que por la pandemia hemos perdido el gozo. Es más todavía. Algunos hermanos han perdido trabajo en este tiempo. Algunos hermanos han perdido un familiar en este tiempo. Y por más duro que sea, nuestro gozo debe permanecer intacto. Porque no se basa en lo temporal, sino que se basa en promesas divinas. Esa paz que tenemos que transmitir, que muchas veces no la vemos, o que no la transmitimos tampoco. Bueno, ahora creo que no nos estamos viendo porque en realidad no nos estamos relacionando mucho, pero con los pocos que vos te relacionás, vos como joven, con tu hermano, tu hermana, porque están a tu lado, porque tal vez no estás conmigo, pero estás con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, o con un hermano de la iglesia, en la pensión, en algún lugar, o con un compañero de trabajo. Vos transmitís paz, esa paz que transmitía Cristo.
cómo te notan ellos? Esa es la pregunta que creo que tenemos que hacer. Ellos ven amor en nosotros, ven gozo, ven paz. Esa paz que no es una paz cualquiera. Es una paz que sale del interior y que se expresa en cada uno de nosotros a través del rostro. ¿Cómo vas a tu trabajo? Yo sé que la pandemia realmente a algunos les ha afectado tanto, y no hablo solamente del aumento de peso, sino que también hablo de tu carácter. ¿Cómo te ha afectado la paz? ¿Seguís teniendo la misma paz? Había escuchado esta semana una noticia donde decía que algunas personas aumentaron 1 kilo, otras 1 a 3 y otra más de 3, ¿no? Ahora, digo, cambiando de tema, de tal vez lo que hoy somos como, hoy manifestamos nosotros, ¿nuestra paz habrá bajado totalmente? ¿O habrá bajado poco? ¿O tal vez bajó pero volvió a subir? Porque el Señor Jesús es un gran ejemplo de estos frutos. Nosotros no lo somos, evidentemente. Porque ¿quién puede decir que todos estos frutos están hoy y se manifiestan de la mejor manera en cada uno de nosotros? Esa paciencia. ¿Cómo estás vos con las personas que tenés al lado? ¿Estás siendo paciente a pesar de que estás encerrado? ¿Cómo está tu trato con esa persona? Benignidad. Este interés por los otros, ¿cómo es? ¿Es genuino todavía? ¿Se mantiene? ¿Ha crecido? ¿Vieron que hay cosas que no pueden dejar de crecer? Bondad. Creo que esto es algo un poco difícil de manifestarlo, porque tenemos que relacionarnos para manifestar bondad, ¿no? Porque, bueno, no están saliendo a la calle o no podemos, y algunos que tenemos permiso, tal vez con pocas personas, pero de los pocos que te relacionas, ¿qué tal está manejada tu bondad con ellos? Tu solidaridad, tu solidaridad, ¿cómo está con ellos? Eso que a nosotros debe ser algo natural como hijos de Dios. Que no deben ser solamente actos, sino que una continuidad en nuestras vidas. Esa fe que es tan difícil, esa fidelidad que tenés que tener con Dios, porque ahora que vos estás solo, pensás que nadie te ve. Te encerrás en la compu, en tu habitación, y decís, nadie me ve lo que hago. Te mantenés fiel, esa fe sigue creciendo, le pedís a Dios que esa fe siga aumentando. Mansedumbre, ¿qué tal está la humildad en nosotros? ¿Qué tan mansos somos? Este dominio propio también, por lo último. Estamos tratando de rechazar aquellos que son los deseos pecaminosos que tal vez el diablo nos ofrece, o quizás le estamos dando rienda suelta. Estas obras dignas de arrepentimiento que nos pide el Señor vienen para el beneficio de cada uno de nosotros. Vamos a ver que palabras como arrepentimiento hablan de abrazar la fe y dar la espalda al pecado, volverse de aquel camino que estabas haciendo. ¿Cómo te estás volviendo?
de a poco, tal vez todavía lo estás evaluando. Si vos harías una lista de evidencias, de verdaderas evidencias de arrepentimiento tuyas, harías una lista y pondrías en un lado derecho las evidencias que no son buenas y en el lado izquierdo las evidencias que son buenas, ¿cuáles son las que serían más? ¿Qué evidencias serían las que superarían a las otras? Realmente creo que en estos frutos, o en alguno, o en algunos, creo que fallamos. ¿Fallamos por qué? Porque, porque no es fácil, chicos, y a ustedes les hablo como me hablarían a mí, porque no es fácil dejar aquellas cosas que te gustan, aquellas cosas que tal vez vienen con vos, pero Dios te pide que las dejes. Dios te pide un cambio genuino. Dice en Apocalipsis 20, 9:20, y es un versículo que habla de aquellas personas que realmente no se arrepintieron o tuvieron un falso arrepentimiento. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce. Este versículo habla de aquellas personas que todavía no han aceptado el arrepentirse. Todavía piden perdón, ese perdón que no es sincero. ¿Alguna vez pediste un perdón que no es sincero? Yo sí, un par de veces lo hice. Ahora, Dios te demanda un arrepentimiento sincero. Este arrepentimiento que no puede ser refutado. Y este arrepentimiento que da consecuencias, estos frutos. Hay unos versículos en Tesalonicenses 1:9, habla de este pueblo que era un ejemplo, digamos, para Pablo que lo escribía, y le hablaba con tal cariño, con tal amor, y les hablaba y les decía que los actos de ellos hablaban por sí mismos, en pocas palabras. Que si quieren buscarlo es Primera Tesalonicenses 1:9, y hablaba Pablo y decía que por las cosas que ellos hacían, él se maravillaba porque habían aprendido, habían recibido todo lo que él les había enseñado, les había dado. Este arrepentimiento en el que abrazamos nosotros la fe y decíamos que damos espalda al pecado, nos va a hacer a nosotros crecer o no como hijos de Dios. Quisiera darle algunos ejemplos de personas que tal vez se arrepintieron, vivieron de alguna forma el arrepentimiento, abrazaron la fe, lo hicieron de forma correcta, algunos tal vez no lo hicieron y les llevó un tiempo, y en ese tiempo tal vez padecieron muchas cosas.
El libro de Job, si quieren pueden buscarlo, pero este libro de Job habla de esta persona, ¿no? Que es dice el libro de Job, un hombre perfecto. Job 1:1. Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Si puedo tener un ejemplo de alguien que vive el arrepentimiento y los frutos, y muchos de estos frutos que hemos hablado se han manifestado en esta persona también, en la persona de Job, ¿no? Este hombre vivió de una manera fiel. Y a pesar que tuvo muchas pruebas que se han escrito en ese libro, lo que siempre salió de él fueron frutos de arrepentimiento. Un gran ejemplo allí es la compañera de él, la esposa, que le dice que lo deje a Dios de lado, que lo desprecia, y él habla estas palabras, ¿no? Y dice que cómo va a pensar de recibir solamente lo bueno, si lo malo también, ¿no? Esta, esta persona que vive de una manera humilde, que vive arrepentida, en el capítulo 42, del 1 al 6, se reconoce que no es nadie para decirle a Dios lo que tiene que hacer con él. Y dice que se arrepiente, más allá de que tal vez no haya hecho muchas cosas, pero se arrepiente igual. Otra historia que me llamó la atención era Nicodemo. Este personaje de la Biblia también, este religioso, vamos a decir, que un día se encuentra con el Señor Jesús y se encuentra casualmente durante la noche. En realidad, él lo ve que está hablando en algunos lugares, pero dice que su encuentro fue durante la noche, en lo privado, ¿no? Ese encuentro fue para preguntarle al Señor, para decirle al Señor directamente, que él sabía que él era el enviado de Dios. No le dijo que él era el hijo de Dios, pero él sabía que Dios le había mandado a él. Dice Juan 3:1, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ser, no puede ver el reino de Dios. En otros versículos posteriores. Esta persona, que era una persona religiosa, demostró que aunque él sabía mucho de la palabra de Dios, no estaba cerca de Dios. Su vida no estaba cerca de Dios. Podríamos decir que es una persona que despreció la salvación, pero la Biblia nos muestra en Juan 19:39 que él se aparece nuevamente en los preparativos de la sepultura del Señor Jesús. Anteriormente, en el juicio, en el falso juicio que le hicieron al Señor Jesús, Juan 7:50, defiende a Jesús cuando es juzgado por las personas. En un falso juicio digo porque siempre las personas trataban de juzgarle, ¿no? En el 19:39 habla de que él se hace presente cuando Jesús había sido crucificado.
él se presenta en los preparativos de la sepultura. Me puse a pensar en él también porque la primera reunión que él tuvo fue durante la noche y fue en forma privada. Y esto me habla de que muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos a veces actos así, ¿no? Dos caras, digamos. Porque ese fue un acto privado porque no quería que los demás sacerdotes lo vieran que él se juntaba con el Señor Jesús. Luego, en Juan 19:39, su presencia fue pública y él estuvo en la preparación de la sepultura del Señor Jesús. Algunos estudiosos dicen que él creyó, porque ya no le importó lo que los demás digan, y se hizo presente de forma pública. Muchas veces nosotros demostramos dos cosas, ¿no? Y esto habla del fruto del Espíritu Santo o de aquel que no es el fruto del Espíritu Santo. Decía un hermano que se había cansado de hablarle a algunos hermanos, de decirles lo que tenían que hacer, y llegó a la conclusión que no tenía que corregirles de esa forma. Porque él les decía, hermano, no es bueno escuchar esa música, no es bueno ver esas películas. Entonces, cuando se juntaban con él, los hermanos escuchaban música cristiana. Y él iba a sus casas y veían películas cristianas. Cuando se iba a una cena con ellos, se charlaban temas cristianos, los hermanos tomaban vino, etcétera. Un montón de cosas que parecen actos de niños, ¿no? Pero muchas veces lo hacemos, creo. Este hermano se dio cuenta de que él trataba de corregir de alguna forma a los hermanos, pero se dio cuenta de que no era esa la forma, porque cuando él se iba, ellos dejaban de ver películas cristianas, dejaban de escuchar películas, música cristiana, y empezaban a hablar, obviamente, palabras que no eran de un cristiano. Decía él que cuando estaba él no tomaban vino los hermanos, y cuando él se iba, veía fotos que estaban tomando vino. Entonces, a veces pasa eso en nosotros, ¿no? Tenemos esa doble, no personalidad, pero lectura que hacen los demás de nosotros. Tenemos una actitud diferente con aquellos quienes son hijos de Dios. Y cuando se cierran las puertas o cuando estamos con compañeros que no son hijos de Dios, hablamos de otra forma, utilizamos otras palabras también, no consumimos las mismas cosas y demostramos otra persona que somos, ¿no? Una historia que leí hace unos días, que tal vez algunos la conocen, es de un hermano que se llama John Elliot. No sé si alguna vez la escucharon, pero es muy conocida. En la escuela dominical la han escuchado, o la habrán escuchado. Este hermano que escribió la primera Biblia para creo que para América, y también hizo la traducción, digamos, al lenguaje indio, y predicó a los indios desde más o menos que tenía 25 años, más o menos. Comenzó su predicación y no dejó de hacerlo hasta que tenía 84 años, que cuando falleció, ¿no? Algo muy interesante de un historiador que también leí, que escribió sobre él, que dijo estas palabras que realmente me impactaron. Dice, si alguien puede escribir de John Eliot,
Si no escribe de caridad, no debe escribir nada. ¿No? Les repito, dice, historiador se llama Mater, y es un historiador muy conocido en su momento, y también estuvo con John Eliot. Dice, si alguien quiere escribir sobre John Eliot, si no escribe sobre caridad, no debe escribir nada. Realmente era una persona que era un hijo de Dios que impactaba a los demás. Dice que otro historiador también dijo estas palabras. Desde la muerte de el apóstol Pablo, no hubo nunca nadie, ni se vio un espíritu más noble y verdadero que el de John Eliot. Este hermano en la fe, podríamos decir, era como un misionero para los pueblos indígenas, los pueblos indios, los indígenas de América. Dedicó su vida y hasta el último tiempo predicó la palabra de Dios, aunque no podía caminar muy bien, aunque ya tenía 84 años, se sentaba a seguir predicando a aquel quien se le cruzaba, y él realmente se iba a predicar a los indios, ¿no? Y la gente se quedaba maravillada. La historia habla de que todo lo que él tenía, cada dinero que le ingresaba, o, o lo colocaba al favor de los indios o de los negros, que eran los despreciados en su tiempo, en 1600, vamos, en ese año, ¿no? Todo lo que él ingresaba en dinero o en ofrendas, lo destinaba para esas personas. Realmente era una persona que vivía y que manifestaba frutos, ¿no? Parece personas este, que, que quizás podemos decir que son de otro planeta, ¿no? Pero sí existieron y sí vivieron con nosotros, o sí vivieron en su tiempo, digamos. Creo que no es algo inalcanzable poder vivir de la forma que ellos vivieron, así como Job, con integridad. Dice que él era recto, ¿no? Temeroso de Dios. Yo no sé cómo estamos nosotros hoy. Yo puedo decir por mí mismo, y la respuesta me la sé y el Señor la sabe. Ahora, cada uno de ustedes, ¿cómo están en estos aspectos, en estas evidencias? ¿Ya pensaron en su lista de evidencias? ¿En sus evidencias que son buenas y sus evidencias malas? Bueno, ojalá que esta lista de evidencias buenas puedan crecer de ahora en más, o seguir creciendo si lo están haciendo, porque va a manifestar, y alguien va a poder decir, como con John Eliot, que si habla de, imagínense que alguien diga esto, el que va a escribir, si alguien va a decir algo de Gastón Guzmán, si no dice que es buena persona, que no diga nada. ¿Se imaginan que alguien diga eso de ustedes? Es algo realmente que yo me quedé impactado, porque no lo dice, porque no lo dice su mamá, vamos a decir, ¿no? Porque digamos que no es que alguien te está tirando flores y es alguien que te ama, digamos, ¿no? Es alguien que escribe historia, y si no escribe la verdad, su libro no se vende y no sirve de nada. Bien, ahora, creo que esas cosas son las que van a lograr
que los demás, las personas que no conocen de Dios, puedan ver que nosotros como hijos de Dios reflejamos realmente a Cristo o no. Porque estos frutos reflejan a Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué tanto están reflejando a Cristo en nuestras vidas? Ojalá que alguien pueda decir lo mismo por, bueno, mira, acá leo la lista, por Marisol, por Gise, por Pri, por Carlita, por Emma, por Sara, por Joel, por Marcel, por Dani, por Judith, por Feli, por Maylene, quien no me acuerdo quién está ahí, bueno, quién está ahí, no sé bien. Bueno, por los demás chicos. Son como Perdón. 20 Florencia, Sí, son un Florencia montón. está aquí. La Flor, bueno, perdón, Flor. Menos cuarentena. Tengo pantalla chica. Bien. Qué bárbaro, ¿no? Que alguien pueda decir lo mismo de nosotros. Y no es alguien, le repito, alguien que te ama, ni que es tu mamá, ni que es tu papá, ni es alguien que va a hablar sí o sí bien de vos. Porque si yo le pregunto algo a la Feli sobre Judith, me va a decir lo mejor, me imagino. Bueno, por lo menos. Pero, ¿se imaginan? Alguien que no te conozca, que tenga que escribir algo que sea verdadero, que no pueda mentir, que no pueda hablar o tener un doble discurso. Esa persona es así. Qué impresionante. Yo me impresiono. Pues la Biblia me habla de lo que Cristo es. Ahora, de nosotros, ¿quién habla? El mundo habla de nosotros, ¿no? El mundo dice, mi vecino dice de mí cosas. Ahora, ¿qué cosas dirá? Bueno, ustedes no saben y no la van a escuchar. El Señor la sabe. Así que, pero de cada uno de ustedes, los que están a su lado, van a poder decir palabras como esta, y gloria a Dios que así las sean, y que cada día sean más palabras como esta, como la escribieron a John Eliot, ¿no? Bueno, chicos, dejo este mensaje. Para mí fue de mucha bendición, realmente. Más que nada, reconocer que me faltan muchos frutos y que muchos de ellos los tengo flojos todavía, ¿no? Y que yo tengo una gran responsabilidad primero como, o sea, no como una mano de la iglesia solamente, sino como papá primero, en casa. Como papá, como esposo, y después en la iglesia, que no deja de ser importante, pero si yo no doy testimonio acá, en mi hogar, imagínense el testimonio que puedo dar afuera, ¿no? Así que bueno, les animo a que sigan creciendo en la fe y que estos frutos no solamente se vean allí en la Biblia, sino que se manifiesten en ustedes como se manifestaron en Job, en Nicodemo, en John Eliot, y muchos de ellos van a demorar más de los que le demoran a otros, pero van a llegar en su momento, ¿no? Así que bueno, chicos, les mando un saludo, bendiciones, les mando un abrazo a cada uno, así que bueno, que estén bien, ¿eh? Gracias por la invitación. Gracias a vos, Jota. Te doy libertad para cuando vos obviamente tenés toda la libertad, pero a lo que voy, cuando vos quieras desconectarte, anda nomás tranquilo, te agradezco mucho. Todos te agradecemos, me parece, por el mensaje, realmente fue muy bueno, es muy útil. Y a partir de ahora vamos a dar un momento después de los mensajes para que todos los que quieran puedan hacer un aporte, puedan compartir alguna reflexión, puedan hacer alguna pregunta si quieren. Entonces vamos a dar unos minutitos. Como esto es algo nuevo y es algo inesperado, voy a empezar yo, que más o menos siempre hago el cierre, pero sepan que tienen oportunidad para compartir algo más si alguno tiene deseo de hacerlo. Con respecto a lo que decía Jota, la verdad que estuvo muy bueno y también él habló de Job. Hay muchas cosas para rescatar. Él mencionaba todos los frutos del Espíritu, o más bien el fruto del Espíritu.
que una vez escuché que es como una mandarina que tiene muchos gajos, y cada uno de esos gajos son los 9 atributos del fruto del Espíritu Santo. Y esto es una evidencia muy fuerte, pero a su vez muy difícil de conseguir en nuestra vida. Pero fíjense que cada una de esas palabras, amor, gozo, paz, paciencia, y etcétera, son en nuestra vida y pueden ser un reflejo en la vida de las personas que nos rodean. Si ustedes se concentran en cada una de esas palabras, como bien decía J, pueden ser reflejadas hacia afuera. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en una de las epístolas, que somos cartas abiertas, leídas por todas las personas. Es decir, que todas aquellas personas que nos ven todos los días, ven en nosotros o no ven estos atributos, este fruto del Espíritu Santo, esta evidencia de un verdadero cambio en nuestro interior, un cambio profundo en nuestro interior. Las personas fallamos, y eso lo sabemos, y las personas nos han fallado, quizá algunas personas que esperábamos que no nos fallaran. Probablemente nosotros le hayamos fallado a alguna persona y esa persona esperaba que no le falláramos. Todos nosotros lamentablemente cometemos errores y fallamos, pero Dios es perfecto. En Dios nos podemos refugiar. En Él podemos saber que hay fidelidad, que hay misericordia, que hay justicia, que hay rectitud y que Él no cambia nunca de parecer. No hay, dice la palabra, no hay en Él sombra de variación. Entonces, en su justicia, en su rectitud, en su perfección es donde nosotros podemos refugiarnos y podemos intentar ser nosotros un poquito más parecidos a Él. Yo creo que si intentamos agarrar todos estos frutos del Espíritu, nos volveríamos locos, porque nos daríamos cuenta que estamos fallando en todos, como decía J. Pero realmente si pudiéramos concentrarnos, no sé, una semana, un mes de nuestra vida en cada uno, en no mucho tiempo, si lográramos focalizarnos realmente y perseverar y ser constantes, en no mucho tiempo creo que tendremos mucho cambio en nuestra vida. Qué importante que es el fruto del Espíritu Santo y intentar profundizar más en esto. Y pensaba en Job, y ya termino, cierro con esto. Pensaba en Job porque yo leí hace poco la historia de Job, y la historia de Job dice que no solamente él era recto y perfecto, como decía J, sino que él, como él tenía mucho dinero, tenía muchos hijos, tenía mucho dinero, ellos hacían muchas fiestas. Los hijos de él siempre estaban festejando un cumpleaños, un aniversario, se la pasaban de fiesta, hacían muchos banquetes. Y bueno, ahí en la fiesta siempre hay un poco de alcohol, siempre hay alguna cosa que se puede llegar a descontrolar, y dice la palabra que Job no solamente era por él que él oraba y que él hacía las cosas, sino que todos los días él pedía por sus hijos. Por si alguno de sus hijos había cometido algún pecado, él iba delante de Dios a interceder por sus hijos. Entonces, qué importante es esto de no ser solamente nosotros, sino realmente mostrar hacia afuera, porque si solamente es en nosotros, probablemente no sea cierto que estamos ejercitando el fruto del Espíritu. Realmente cuando las demás personas lo vean, cuando las demás personas vengan y nos digan, como decía Jota, realmente muy lindo mensaje, vengan y nos digan aquellas cosas que ven en nosotros que son buenas, es donde realmente creo que vamos a estar ejerciendo el fruto del Espíritu Santo. Así que, bueno, dejo este espacio abierto para que alguien más comparta, o bien para que alguien que quiera, que tenga ganas, algún varón, termine con una palabra de oración. Bueno, no sé si alguien va a compartir o va a decir algo, pero bueno, ya que estoy yo, antes de orar, antes de terminar un tiempo con ustedes, que realmente es muy lindo para mí, me saca un poco también de la rutina, de las cosas ahí, lo dejé a los chicos tranquilos con una peli y me vine acá porque si no, es una bendición tener todo este tiempo y no solamente para preparar algo, sino que para poder compartirlo con ustedes. Y yo cuando lo veo a ustedes, yo me veo también a mí y me veo en las condiciones las mismas, porque todos estamos en las mismas y cada uno se analiza, ¿no?
se ve a sí mismo y puede decirle al Señor de que en qué área le pide que le pueda ayudar o pueda este, darle una salida en alguna situación y pueda así, ¿no? Beneficiarse para crecer también en algún fruto, ¿no? Ojalá que le haya realmente sido de bendición pensar también en este tiempo donde se habla de arrepentimiento y perdón. Este, no es fácil, ¿no? No, no es fácil hablar de estas palabras porque realmente a veces creemos que no son necesarias, pero al final nos damos cuenta que el arrepentimiento y el perdón deben ser una constante en nuestras vidas, pero deben ser genuinas también, ¿no? ¿Quién no ha fallado a alguien? Y no voy a hablar de Dios. En algún momento, a mí en mi casa me pasó de fallarle a mi esposa en algo de ocultarle algo y realmente pedirle perdón, noté que no era suficiente, ¿no? Porque es necesario arrepentirse de esto. Arrepentirse para comenzar de nuevo, tenemos que poner las cosas en claras con Dios. Y creo que si este es un tiempo donde ustedes han escuchado la palabra y yo también la he escuchado, tiene que motivar cambios en nosotros, ¿no? Y si hasta ahora estuvimos haciendo algo, y no hablo solamente de cosas que no son agradables a Dios, sino que aquellas que te separan de Dios inclusive, ¿no? Y que, y que, y que también producen el alejamiento de tus hermanos también, ¿no? Eh, que sea de bendición esta noche para ustedes también. Yo oro por cada uno de ustedes y ojalá que el Señor les acompañe, les siga guardando, les siga bendiciendo en sus vidas. Y este tiempo que no es fácil, y consideremos que el Señor ha tenido cuidado hasta hoy de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, les agradezco y bueno, oremos y yo me voy a cuidar a los chicos, a ver si cuido a los chicos. Así que bueno chicos, oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo donde podemos compartir tu palabra, Señor, y que ella nos viene a nosotros, Padre, a exhortarnos también, a darnos aliento, a hablarnos, Padre, para que podamos eh, estar a cuentas contigo y poder también, Señor, reconocer que las faltas solo tú las suples, que si en algo, Señor, te hemos fallado, podemos encontrar consuelo, Señor, y también dirección de parte de ti, que tú seas el que pueda obrar en nosotros, de la manera que si tenemos que cambiar algo o decidir por otra cosa, sea realmente direccionado por ti. Gracias, Padre, por los chicos, que tú les bendigas, les guardes a cada uno de los varones y mujeres que están en la reunión de jóvenes, que tú les ayudes, Señor, en cada vida en particular.